Quisiera hablar en esta tarde acerca de la experiencia que tuvo mi esposa con el Espíritu Santo antes de casarnos, ya para el año 1978. Yo vine de New Jersey a Puerto Rico y vine de visita para volver rápidamente a New Jersey, pero eh, decidí visitarla, la que antes era mi novia, por varios años, cuando desde la edad de 15 años éramos novios yo y mi esposa, hasta que me convertí a los 17 años. Y entonces, pues después de un año de estar en Puerto Rico, pues nos separamos, nos dejamos de novio y éramos jovencitos y me fui a New Jersey, pero después de como 3 años en New Jersey, desde el 74 hasta el 78, pues decidí volver a Puerto Rico, y cuando fui a Puerto Rico, pues me dio con visitarla, simplemente por visitarla, y allí pues decidimos volver de novios, pero ella iba a una iglesia donde se cree en el Espíritu Santo, pero no en las manifestaciones. No voy a decir denominación, ya que no quiero atacar ninguna denominación. Después que se predica a Jesucristo y a este crucificado, veré el arrepentimiento y la salvación de las almas eh, a través de Jesucristo, pues somos salvos. Que rechacen ellos ciertas experiencias, pues se pierden de esas experiencias. Yo soy de doctrina pentecostal. Me levanté en esos tiempos, en el 74, viendo el movimiento del Espíritu Santo, viendo las lenguas, viendo la gente en los dones del Espíritu Santo. Y por cierto, yo me convertí por la administración en el don de sabiduría en mi vida, lo cual muchos llaman discernimiento de espíritu, que es don de sabiduría, en el cual Dios le reveló a personas que Dios tenía un llamado para mí y que iba a ser pastor. Y me convertí. Pero que cuando yo y mi esposa, que era mi novia, ella al principio, antes de dejarnos, fue a la iglesia pentecostal conmigo, y ella recibió el Espíritu Santo. En un culto le ministraron y empezó a hablar en lengua. Pero en su iglesia, cuando volvió, le decían: eso no es de Dios, esos son demonios que están en la iglesia pentecostal, esas son manifestaciones que no son de Dios. Y ella pues se confundió. Como nos dejamos, pues no seguí dándole el conocimiento que yo tenía de la palabra de Dios acerca del bautismo del Espíritu Santo, de la lengua. Entonces, al volver, pues decidimos casarnos, pero yo dije: Señor, yo no me puedo casar con ella estando ella en una creencia y yo en otra, porque van a haber conflictos dentro del hogar. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que entonces empecé a orar. Ella visitaba conmigo la iglesia donde yo iba, donde se ministraban los dones, se ministraban los milagros, se manifestaban la profecía, se manifestaban el don de lengua. Y un jueves, me acuerdo, me fui para el trabajo en ayuno, un ayuno parcial, como dice en el libro de Gigi, que es otro tema. Y dije: pues voy a hacer un ayuno parcial, ya que yo tenía una condición estomacal que no me dejaba ayunar por muchas horas. Hice un ayuno parcial bebiendo jugo cada 4 horas. Pero por la noche fuimos a la iglesia, ella y yo, y que para mi sorpresa, de momento, porque ella me contaba que ella, cuando venía de su iglesia, de los cultos, por la noche cuando se ponía a orar, ya ella había recibido el bautismo en lengua. Pues entonces ella como que lo resistía porque no lo entendía, no blasfemaba porque no entendía lo que recibía. Blasfemia es cuando usted rechaza lo que usted conoce. Y entonces pues ella, cuando se iba a acostar, decía: Señor, empezaba a orar y caía hablando en lengua y su cuerpo se movía en bendición. Y ella decía: Señor, quita esto, que esto no es tuyo. El Señor lo hacía caso porque entendía que yo no entendía, y pues Dios quería darle una experiencia.
Y cuando yo entonces vuelvo de Puerto Rico, que empecé a hablar con ella del Espíritu Santo, ella me explicó esa experiencia y yo le dije, no puedes rechazar el Espíritu Santo porque entonces puedes caer en blasfemia, porque Dios te está dando la experiencia, está tratando contigo y tú estás rechazando el Espíritu Santo como hicieron los fariseos, que rechazaban el Cristo les dijo, si no creéis a mí, creed al testimonio que tenéis en vosotros mismos. Ellos sentían algo, pero lo rechazaban. Ellos veían los milagros, pero los rechazaban. Y decían que no era de Dios. Resistían al Espíritu Santo. Y entonces yo le dije, cuidado que no caigas en blasfemia por rechazar al Espíritu Santo. Cuando esa noche fue conmigo al culto, después que estuve todo el día en ayuno, el Espíritu Santo la toma y empezó por la iglesia a danzar y a hablar en lengua, y ella se agarraba la garganta llorando confundida y decía, Señor, Dios mío, ¿qué van a decir esta gente? ¡Qué escándalo! Ella asustada y se arrodilló en el altar llorando, confundida, y porque no entendía. El Espíritu Santo, claro, cuando viene el Espíritu Santo uno siente una libertad, cuando viene esa bendición uno siente gozo, uno siente algo sublime, pero si usted no lo entiende, es como cuando se le apareció a María el ángel, que dice que tuvo un temor, y el ángel le dijo, no temas. Cuando usted desconoce algo, siente temor en lo humano porque lo desconoce, no lo entiende. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces, cuando terminó el culto, que ella se acerca a mí, yo le dije, recibiste el Espíritu Santo, no que lo recibiste, ya tú tenías las lenguas desde en el 1974, 75, cuando yo iba a la iglesia pentecostal en el barrio Vietnam, en Cataño, en Los Molinos. Ella había recibido esa experiencia ya, pero lo había contristado porque como el pastor le decía, eso no es de Dios, eso no es de Dios, ella contristó al Espíritu Santo. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, el cual os ha sido dado para el día de la redención. Usted rechaza la manifestación del Espíritu Santo, usted lo contrista. Dice, no para siempre, el Espíritu Santo contenderá con el hombre. El Espíritu Santo trata con usted, y si usted no quiere, que Jesús fue a hacer, predicó y dice que saliendo de esa ciudad no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Lo que usted cree, eso es lo que usted va a recibir. Si usted no cree en hablar en lengua, usted no va a hablar nunca lengua. Si usted no cree en sanidad y no se le predica sanidad, usted no va a recibir sanidad nunca. Si usted no se le predica arrepentimiento de pecado y no se le predica del pecado, usted nunca va a sentir que está en pecado. ¿Ah? Porque lo que no se le predica, usted no lo va a recibir. Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y hay congregaciones, grupos que han rechazado muchas cosas que están en la palabra, que cogen una parte de la palabra y otra no. Y mi esposa recibió el Espíritu Santo y entonces pues yo le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dice, me van a botar de mi iglesia porque en esta iglesia pues tienden a que cuando la persona le da mucha cabida al Espíritu Santo y tiene experiencia o cuenta un sueño que tuvo con Dios, le dicen, eso no es de Dios. Cuando la Biblia dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No estamos en los postreros días, dicen ellos mismos, se contradicen. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros ancianos, vuestros jóvenes, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, dice en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y lo dice también en el libro de Joel. Entonces, tiene que haber una manifestación de poder, tiene que haber una manifestación de milagros, tienen que manifestarse los dones. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, procurar los dones espirituales. Cuando son dones espirituales son capacitación que viene del Espíritu Santo, que no vienen por aprender un idioma acá en una universidad, no vienen por estudiar, como el don de sabiduría, que en el griego la palabra Sofía significa revelación de propósitos y planes ocultos de Dios, Sofía. Cosas que no se pueden entender humanamente, como Daniel, que Dios le reveló las cosas que habían de venir y le mostró los reinos que vendrían. Como Juan en el libro de Apocalipsis, que en el don de Sofía le muestra, te mostraré las cosas que han de venir. Futuro, Sofía.
Donde ciencia es presente y pasado. Dios te revela, mira fulano, Dios me muestra que estás pasando por este problema, don de ciencia. Le mostró a Juan primero la condición de la iglesia en el don de ciencia. Y después le dijo, ahora te mostraré las cosas que han de venir. Sofía, don de sabiduría. ¿Ah? Como cuando Dios me habló por un señor ciego, un hermano ciego, que me dijo, este joven prepáralo porque va a ser pastor. Yo tenía como 17 años, ¿no? 16 años, estaba yendo a la iglesia en Puerto Rico, una iglesia del Velo, que son un pueblo de Dios como todos los demás. Dios no viene a buscar denominaciones. Dios se manifiesta en donde quiera, dice que se predica a Jesucristo y a este crucificado. La sana doctrina de Jesucristo. No ídolos ni imágenes, ¿no? Sino a Jesucristo. Pablo dijo, me propuse no predicar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ve? Pues entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo viene a equipar a la iglesia. Porque las herramientas que Dios quiere que usemos no es intelectual. Podemos estudiar teología, podemos estudiar un seminario. Pero si el Espíritu Santo no interviene usando nuestros labios, como cuando Esteban que predicaba, y dice que no podían soportar la sabiduría de Esteban, por lo cual lo apedrearon, porque la sabiduría que salía de él no salía de él. No era porque él tenía mucho conocimiento bíblico, era porque el Espíritu Santo lo tomó y dominó en ese momento. Yo puedo predicar la palabra. Un ateo, en la universidad había un señor que era ateo y enseñaba la Biblia en la Universidad de Puerto Rico. La palabra es viva y eficaz, pero cuando una persona habla la palabra y la palabra no la predica bajo la unción, no lo voy a predicar dominado por el Espíritu Santo, que hablar la palabra, simplemente hablar la palabra con mero conocimiento. Y entonces mi esposa recibió ese don y después nos casamos y al tiempo yo dije, Señor, tú me has dicho que me quieres para pastor, pero yo necesito que tú la prepares a ella, pues yo notaba que ella estaba un poco deficiente en el entendimiento de la palabra. Y me acuerdo que vivía en el caserío Vista Hermosa, en Río Piedra, y esa noche sentí que algo Dios quería hacer especial y visité la iglesia Jóvenes Cristianos en el caserío. Estaba el pastor, un joven Angelito, y yo sentí que Dios quería hacer algo. Y me acuerdo que entonces ya ella hablaba en lenguas y todo, pero entonces Dios quería hacer algo más. Y entonces esa noche yo tenía la petición de que Dios la capacitara, y el predicador pasaba en el púlpito, me miraba el predicador, y yo dije, aquí Dios está mostrando algo. Y de momento, en la predicación, él me mira y a todo lo que él predicaba me decía, ¿verdad, varón? ¿Verdad, varón? Y en una me dice, la petición que tiene de aquí a no muchos días será contestada. Y de momento en mi mente yo pienso, pero tantas peticiones que yo tengo. Y él estaba predicando, continuaba predicando, y vuelve para donde mí, hace una pausa en el mensaje y dice, la petición que tienes ahora mismo en tu corazón. Y yo dije en mi mente, eso es él. Y vuelve y mira por donde mí y me dice, no soy yo el que está hablando, es Dios el que habla. Y yo dije, diantre, eso es en el don de ciencia, mostrando lo que yo estaba pensando en el momento. Acuérdense, el don de sabiduría es futuro. El primero le mostró el futuro, el don de sabiduría, después le mostró el presente, lo que yo estaba pensando, don de ciencia. Don de ciencia es presente y pasado. Cuando termina el culto, que estamos todavía en los bancos para despedir, viene el evangelista Trinidad López, que no sé si todavía está vivo, dónde está, y brinca por encima del banco y le pone la mano a mi esposa en la cabeza. Y ella empezó a hablar unas lenguas nuevas, y de ahí en adelante empezó Dios a darle visiones, a darle revelaciones. Veíamos ángeles alrededor del apartamento. Dios le hablaba en voz audible. Ella vio todo el día los ojos de Dios velándole, y Señor, estos son mis ojos que te velan para que no peques contra mí. Y experiencias tremendas que Dios empezó a darle para capacitarle en los dones. De una persona que no creía, Dios la capacitó en los dones para usarla. Busque los dones espirituales en el nombre de Jesús para que Dios lo capacite. Dios les bendiga.